Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un manejo de una gran cantidad de información que va cambiando día a día. Sin embargo, una de las bases principales de esta práctica es la clasificación arancelaria de las mercancías. Soy el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el trayecto de este diplomado en línea sobre clasificación arancelaria. Soy un apasionado del comercio exterior. Trabajé toda mi vida con la clasificación arancelaria y desde sus inicios en la implementación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEG Baja California y Trade and Law College, podrás adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías, además de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos, y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante casos prácticos, vamos a llegar a la correcta clasificación arancelaria. Este diplomado está dirigido a personal de agencias aduanales, de importadores, de exportadores, clasificadores, consultores, estudiantes de comercio exterior y carreras afines, así como trabajadores del sector público. No pierdas la oportunidad de cursar este diplomado con la experiencia y calidad académica que el CUEG Baja California y Trade and Law College tienen para ti. Los esperamos. Aquí nos vemos, amigos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta tarde de viernes de Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y pues como siempre ustedes saben, nuestro propósito es compartir conocimiento, compartir experiencias. Como parte de estas experiencias que buscamos compartir, ustedes pudieron ver antes de que iniciara el programa el diplomado que tenemos de clasificación arancelaria, el seminario de tratado del TEMEC como tal con los negociadores. Siempre buscamos compartir conocimientos, yo creo que hay que aprovecharlo. Y pues el día de hoy hay un tema muy interesante. Sin duda, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, desde ya algunos años ha mencionado que utilizará su modelo de riesgos en todas sus áreas para que haga revisiones fiscales. Y obviamente estas que sean más precisas y que van a resultar en auditorías. Sin duda, desarrollar este análisis de riesgo por medio de tecnología está haciendo que sean más eficientes y el incremento de cartas, invitación y visitas domiciliarias es evidente. No me lo podrán mentir algunos de ustedes por aquí. Y bueno, para este tema, quisiera, es un honor, realmente un privilegio que tenemos que nos acompañe el maestro Luis Fernando Cadena Barrera. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muchas gracias, Daniela. Muy bien, muchas gracias. Muy halagado y muy honrado de esta invitación por parte de tuya, doctora de TLC. Muchas gracias. Y bueno, pues bienvenido a Hacer un Trueque. Como saben, esto es una tarde de charla, de compartir experiencia. Posteriormente podrás ver a alguno de nuestros invitados que va a tener alguna intervención contigo. Va a estar moderando Octavio de la Torre, que nos acompaña. Pero bueno, antes de darte la palabra para hacer este trueque, quisiera presentar tu semblanza. Luis Fernando Cadena Barrera fungió como CIO, Chief Information Officer del Servicio de Administración Tributaria de México de 2016 a 2018. Fue responsable ejecutivo de la estrategia de servicios tecnológicos. Ya saben de quién fue responsable de todas las cartas de invitación. No, no es cierto. Y de procedimientos de información tributaria de comercio exterior del diseño y ejecución de proyectos de infraestructura y asociaciones público-privadas, así como de la modernización de procesos críticos en diversas instituciones públicas de México. Cuenta con estudios de posgrado en Administración de Negocios y en Economía y Gobierno y de Liderazgo e Innovación de Tecnología. También ha sido conferencista y panelista en foros nacionales e internacionales sobre digitalización, infraestructura tecnológica, asociaciones público-privadas y consultor para la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.
Actualmente es profesor del TEC de Monterrey y colaborador como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos tecnológicos en Latinoamérica. Además, es socio de una firma especializada en desarrollo de soluciones empresariales basada en datos. Luis, la verdad es que estoy muy ansiosa con tu plática, en que nos platiques cómo realmente generaste estos análisis de riesgo y cómo está impactando ahorita en la fiscalización de nuestro país. Bienvenido a Hacer un Trueque. Muchas gracias. Pues adelante, el micrófono es tuyo. Si quieres compartir presentación, adelante. Ya tienes los permisos para compartir. Perfecto. Les voy a compartir una presentación, pero bueno, primero saludar a todas y a todos. Muy buenas tardes. Como les comentaba hace un momento, es un honor y un privilegio tener el espacio de platicar, de hacer un trueque hoy con ustedes, de tener esta plática, esta conversación, donde la idea es que platicarles lo que se hizo en el SAT, lo que particularmente se trabajó a nivel de información, pero antes de entrar en materia, voy a regresar un poco aquí, pues se me fue la presentación, darles un poco de contexto. La idea de platicar hoy es respecto de los datos. Los datos como base, como fuente de los procesos de cualquier empresa, de cualquier organización. Por supuesto, vamos a platicar un poco de enfoque preventivo en la parte fiscal, pero la idea es poder tener como un panorama general de qué es este ente del que todos platican, del que todo mundo se preocupa, del que todo mundo tiene una ocupación respecto de encontrar, acumular, integrar datos, pero que al final a veces es quizá poco entendida la capacidad y la oportunidad que tiene el uso correcto de esta información con fines muy específicos. Entonces, un poco la idea de esta charla es abordar esa plática respecto de estos entes raros, que a veces, como uso muy seguido este ejemplo, de que los datos es algo muy parecido, los datos y en general casi todo lo tecnológico, pero los datos en particular junto con el concepto de las nubes, ¿no? Es un concepto muy parecido al del Espíritu Santo. Todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. Entonces, algo parecido nos pasa con los datos y con la parte tecnológica. Entonces, la idea hoy es abordar esta charla con ustedes. Así que, si me permiten, podemos ir entrando en materia. Antes de ir a la explicación más precisa respecto de los datos, creo que vale la pena platicar un poco de contexto respecto de un tema que va muy asociado evidentemente a la recolección y al uso de los datos. Y es esto que seguramente ustedes han escuchado los últimos años cuando se habla de la ciencia de datos. Y hablar de la ciencia de datos siempre igual, es un ente abstracto, un poco raro, que parece un tema solamente de unos pocos o de especialistas que han desarrollado estos temas durante muchos años, y si bien es cierto, fundamentalmente así es. La realidad es que la ciencia de datos aplicada a los negocios también nos ocupa a todos aquellos que hacemos una actividad económica. Y algo que vale la pena destacar dentro de lo que es la ciencia de datos, hay un concepto que tienen ustedes en pantalla que lo pueden más o menos explicar, pero donde me gustaría llevar su atención es respecto de la palabra inteligencia. Cuando uno habla de la inteligencia de negocios, cuando uno habla de la inteligencia de los datos, está haciendo una abstracción respecto del concepto de algo que sucede todos los días, pero que llevado a nuestros negocios, a nuestras actividades económicas, a veces poco reflexionamos respecto de qué es eso. Y este concepto, el poder utilizar los datos, identificarlos, diseñar e implementar estrategias, hacer todo este proceso de recolección, de información, de análisis, es para un fin específico, que es el fin de contar con información, que es los procesos de inteligencia. Y nada más reflexionando un poco respecto de qué es inteligencia, si nos vamos a la raíz etimológica de la palabra, viene de dos segmentos. La intel, que quiere decir la capacidad, entendida como la capacidad genérica de desarrollar algo, y legere, que es escoger. Entonces, inteligencia lo que nos está diciendo detrás es la capacidad de quien sabe escoger. Y eso es lo que queremos hacer con la información y eso es lo que queremos hacer con los datos. Poder saber tomar decisiones, saber seleccionar cuál es nuestra mejor alternativa, saber qué hacer con ellos.
ahí está donde el dato adquiere una relevancia mucho mayor. Cuando el dato aislado o por sí solo no nos genera un valor agregado, sí lo hace cuando le corremos procesos de inteligencia, cuando le corremos procesos de análisis, cuando lo integramos, cuando lo interpretamos y entramos adentro de este dato, con el fin de saber escoger, de saber qué es lo que estamos buscando respecto de esa información. Entonces, un poco aquí de contexto general respecto de este tema, nos lleva a una derivada de este proceso. Y una primera derivada es, bueno, ya tenemos información, a todo el mundo nos encanta acumular información, tenemos esta noción de que la información es riqueza, la información es poder, la información son capacidades. Sí, sin duda lo es, pero si no llevamos esas capacidades de integración, de análisis, de inteligencia de datos a nuestra vida diaria, y nuestra vida diaria es la actividad que realizamos, nuestra actividad económica, tenemos que tener una lógica de tomar nuestras decisiones basados en datos. Muchas veces nos pasa a todos que confiamos en nuestra intuición, confiamos en nuestra experiencia, confiamos en que conocemos un proceso, en que conocemos qué es lo que sucede y yo creo que en buena medida es correcta esa intuición y es correcta esa experiencia, pero también debemos de comenzar a pensar que cada vez más debemos de trabajar nuestros procesos de decisión basados en datos, que nuestra toma de decisiones se haga basada en información. Sí, nuestra intuición es correcta, sí, nuestra experiencia nos va a ayudar, pero si tomamos esa decisión aislados, sin información, sin datos, la verdad es que sí nos estamos quedando en un punto ciego y es una apuesta a algo que en el futuro o en los escenarios que se puedan presentar, pues puede generar riesgos, puede generar quizá una decisión equivocada, quizá una decisión muy acertada también, pero la realidad es que cada vez menos podemos dejar esto solamente a la intuición o solamente a la experiencia, sin basar nuestras decisiones en los datos. Y la ciencia de datos nos da dos principios que quise traer aquí a la plática, porque nos dan un panorama respecto de qué es lo que se busca de la información. Cuando estamos hablando de datos, este ente aislado que les decía muy parecido al Espíritu Santo, que es medio abstracto, buscamos que los datos tengan como estos atributos o estas características que nos permitan identificar dos grandes patrones en la información. Y eso sucede con cualquier proceso de información. Ustedes piensen en cualquier proceso que tengan de información y lo que van a encontrar es que o buscamos una similitud, que es un atributo de la ciencia de datos y determina la probabilidad de que dos entidades descritas por un conjunto de datos o atributos sean iguales, es lo que en la teoría de ciencia de datos se le conoce como similitud. Y el otro es la regularidad, y es determinar la probabilidad de cuántas veces se va a repetir un proceso, un evento, un algo. Entonces, llevado a nuestra vida de todos los días, siempre buscamos con la información hacer típicamente estas dos cosas, o buscar una similitud o buscar una regularidad. Y esto combinado en procesos que pueden ser desde un par de datos que queramos comparar hasta millones, miles de millones de datos que se puedan procesar en una plataforma analítica, buscamos prácticamente lo mismo, similitud y regularidad de esos datos. Y entonces eso es lo que en este proceso de toma de decisiones basados en datos nos lleva a pensar que si tenemos una orientación respecto de que en nuestro proceso diario de toma de decisiones basemos cada vez más estos procesos en información tangible, en información que podamos visualizar, que podamos procesar, que podamos entender y que podamos obtener, que le genere valor, pues cada vez estas decisiones serán, como decía hace un momento, mucho más precisas y la apuesta siempre será mucho más segura. Y no es que siempre en los negocios, me queda claro que tengas que tener todas las apuestas seguras. Muchas veces estas decisiones se toman por la intuición y por la experiencia y muchas veces son apuestas ganadas. Pero creo que hoy por hoy, cuando el mundo nos ofrece esta cantidad de información, cada vez más y tener herramientas, por supuesto, que nos lleven a poder procesar e interpretar y recibir esa información de manera mucho más sencilla, pues cada vez se antoja menos evidente el que tomes la decisión basado en eso. Un poco también, no quiero abrumarlos con demasiada teoría sobre los datos, pero creo que es importante
platicar que, como todo en la vida, los datos tienen un ciclo. Y el ciclo de vida de los datos, a lo mejor, diferente a algunas cosas en la vida, a lo mejor aquí sí el dato es un poco más difícil que muera que nosotros, que yo creo que eso es más, como siempre, los impuestos y la muerte es lo único seguro que tienen. No vamos a platicar mucho de lo primero. Eh, pero en el caso del ciclo de vida de los datos, este es el ciclo, para decirles un poco cómo es esta vida, de todo lo que hacemos con los datos. Y es importante, ahorita les comento por qué. Los datos en el hemisferio derecho, en la captura de los datos, pues es el primer paso que tiene cualquier ciclo de vida de la información. Primero recibimos la información, la ubicamos, nos la envían, la recolectamos, la encontramos, la investigamos, en fin, cualquiera de las formas de podernos llegar de información. Es un proceso de captura. Desde un dato más pequeño hasta las grandes bases de datos de miles de millones de registros. Pero después de capturarlos, no siempre como este símil es más o menos ejemplificador. Es como cuando vamos a pescar y obtenemos en las redes los peces que hemos capturado en la red. Pues bueno, lo que hacemos, sacas la red, bueno, hacen los pescadores, yo no pesco, pero hacen los pescadores. Hacen un proceso primero de identificar qué es lo que tienen. Después de eso viene un proceso de limpiar lo que tienen. Y con los datos sucede lo mismo. Hay un proceso de limpieza. Los datos no vienen puros ni perfectos desde que nos lo mandan, lo reciben o los identificamos. Los datos típicamente vienen sucios, son datos crudos, así es como se les denomina. Y entonces vienen procesos de limpieza que son relevantes para comenzar a perfilar lo que queremos de la información. Pero viene un paso que es el que considero quizá los dos siguientes, los más críticos, porque esos son los pasos que realmente generan valor. Uno pensaría que el valor puede estar en el análisis de la información o el entendimiento, y no necesariamente, está unos pasos antes de ese análisis, y está en que el dato solito, así, un dato, la unidad de medida básica, un dato no nos dice nada. Un dato pues, es un número, una variable, un algo, pero solo no nos dice nada. Y una serie de un solo dato quizá nos puede dar, podemos inferir cierta frecuencia, podemos inferir ciertas atributos de información, pero tampoco agrega demasiado valor. Entonces, todos los datos deben combinarse e integrarse, y es cuando comienza a hacer sentido el análisis de la información. Y entonces tienes una base de datos que tiene, por ejemplo, las ventas diarias de cierto artículo. Eso solo sí nos va a arrojar sin duda algo de información, pero no nos va a dar gran valor. Pero si eso lo combinamos con otros procesos de información que tiene nuestra empresa, si eso lo combinamos con otras fuentes de información externas, si eso lo combinamos con otras bases de datos que aparentemente son separadas o no tienen relación alguna, cuando hacemos esos procesos de comenzar a combinar la información, es ahí donde las cosas se ponen mucho más interesantes. Y es lo que, como en el arte, se le conoce como los procesos de curado de información. En los datos se sigue el mismo proceso que en el arte, hay un proceso de curado. Estas dos piezas del ciclo de vida es lo que realmente nos genera valor en la información, porque es donde podemos encontrar el potencial de la información en su máxima expresión. Los procesos de análisis son importantes, son relevantes sin duda, pero por sí solos no nos dan demasiado valor. Hay un entendimiento de la información, pero no hay procesos que nos hagan dar el clic, dar este campanazo, decir, ok, ya, aquí me hizo clic y entonces entendí para qué estoy analizando esa información. Y finalmente nos lleva al proceso de toma de decisiones, que como platicábamos hace un momento, es donde cada vez hoy, con esta cantidad de información, se hace mucho más relevante el que siempre tengamos claro que nuestros procesos de negocio, nuestros procesos en la empresa, a veces hasta nuestros procesos personales, deben estar basados en información. Yo creo que muchos de aquí en el foro podrán decir que las decisiones personales a veces se toman sin información, muchas de ellas se toman de manera intuitiva y algunas por experiencia. Yo creo que no va a dar tiempo de platicar de ese tipo de experiencias en el foro, pero bueno, lo que nos lleva es que la información es relevante en cualquiera de nuestros aspectos. Ahora, ¿cómo se ve el tamaño de la información en el mundo? Esta es una diapositiva que me gusta mucho porque nos da el tamaño de qué tanto de información hay allá afuera.
¿Dónde están los datos? Esta gráfica lo que presenta es la creación diaria de datos en un periodo de 20 años. Zettabytes es una unidad de medida que les debe sonar más o menos conocida, sobre todo por la última parte. Zettabytes es un trillón de datos, es de un trillón de megabytes, ni siquiera podemos intentar, no vale la pena ser ocioso, intentar imaginar el tamaño, pero es la unidad de medida que hoy nos puede expresar el tamaño de la agregación de la información. Y si vemos cómo comienza la producción diaria de datos en 2005, expresado en esta unidad de medida, en el 2005 había 0.1 zettabytes, 0.1 de estos trillones de megabytes de información en los datos. Imagínense todos los servidores, los equipos de almacenamiento de los centros de datos en todo el mundo, y en el 2005 lo que había era 0.1 zettabytes producidos diarios. No quiere decir almacenados, quiere decir producidos diarios. Por eso es lo que estaba llegando a esos centros de datos. Para el 2010, la producción de datos llegó a 2. Ya hay un crecimiento bastante pronunciado que comienza ya a ser muy sentido. De ahí vuelve a pasar a 2015 a sextuplicarse ese dato y entonces tenemos producidos 12 zettabytes. Para finales de este año, se espera que la producción diaria de zettabytes alcance los 47 zettabytes diarios. Y estos datos son producidos por todo. Correos electrónicos, archivos, PDFs, fotos, imágenes, videos, nuestros celulares, las antenas de posicionamiento, el GPS, los dispositivos IoT en las empresas para fabricación, todo aquello que produzca un dato que está en todas partes, es lo que estamos llevando. Para el 2025, en un horizonte no muy largo, en 5 años, pasaremos a 163 zettabytes de información. Es un mundo, crean, un universo de información brutal. Y entonces aquí es donde hace un poco más de sentido lo que platicábamos hace un momento. Hoy el mundo tiene demasiada información, pero, ahí viene un poco el pero de siempre de algunas cosas, que cuánto de esta información es la que aprovechamos. Y si nos vamos a la parte derecha de la diapositiva, vemos una cifra que no quiero categorizar de alarmante, pero sí de preocupante. Y también de una gran oportunidad, porque nos habla de las posibilidades y la potencia de la información que hay afuera. De este universo que platicamos hace un momento de 47 zettabytes que se acumulan diario en todas las bases de almacenamiento a nivel global, el 90% de los datos que están almacenados de hoy hacia atrás se han creado los 2 últimos años. Ese es un poco el tamaño de la producción hacia los 2 últimos años. De todo del 90% de estos datos, solo el 0.5% de lo que producimos, de estos 47 zettabytes diarios, solamente analizamos el 0.5% de esos datos. Es decir, prácticamente nada. O si lo vemos de manera positiva, tenemos todavía 99.5% de información pendiente de analizar que está ahí y que está esperando que eso potencie. Eso claramente tiene efectos económicos, tiene efectos en las empresas, tiene efectos en la vida de todos. Entonces, aquí es un poco, nada más llevarlos respecto de qué tamaño es lo que está afuera y cuál es de todo eso que está allá afuera, lo poco, muy poco que aprovechamos en procesos de información. De estas fuentes, ahora sí podemos entrar un poco más en materia de lo que les queremos platicar hoy respecto a las fuentes de información tradicionales y no tradicionales. De este universo que veíamos en la diapositiva anterior, de lo que se está acumulando, la mayor parte de lo que está en las bases de datos son archivos, y tiene que ver no contando por números, sino por peso. Evidentemente los archivos digitales multimedia, es decir, todo aquello que está en imágenes, en video, horas y horas, millones de horas acumuladas en videoinformación, es lo que mayormente se produce. Ustedes dirían, bueno, esa información no se puede analizar del todo. No, de hecho, sí es posible. Existe este concepto de los metadatos dentro de los archivos, incluso de los archivos digitales, que permite analizarla.
Pero entrando un poco más en las fuentes que están quizá más a nuestro alcance, cuando pensamos en información, y ustedes quizá se hayan enfrentado a esto de manera muy recurrente en sus empresas, en los procesos del día a día, pues es saber dónde está la información. Y entonces cuando alguien dice, oigan, necesitan hacer este análisis o se necesita determinar tal decisión, se tiene que hacer un modelo, una simulación, un algo, pues las personas a quienes les toca, ¿no?, entrar a arrastrar el lápiz, pues son las primeras que se enfrentan al dilema de, bueno, ¿y dónde encuentro la información? Dónde están las fuentes de información para poder hacer esto? Y entonces entramos a estos segmentos de información donde, por cierto, hay mucha polémica respecto de qué tan tradicionales y qué tan no tradicionales pueden ser las fuentes de datos. Hay discusiones muy interesantes respecto de esa categorización, pero bueno, para efectos de esta plática hoy con ustedes, lo quise dividir en estos segmentos tradicionales y no tradicionales para abrir un poco la discusión y generar un poco la inquietud en ustedes de comenzar a buscar otras fuentes distintas. Las fuentes tradicionales las podemos dividir en estos tres grandes segmentos. Los primeros, datos de identidad, y yo creo que es muy claro, están todos los datos a los cuales podemos acceder para verificar la identidad de una persona. De manera general, y las bases más grandes pues, las tiene evidentemente el INE, ¿no? La base de datos de la identidad poblacional en México radica mayormente hoy en las capacidades tecnológicas del INE que las del Registro Nacional de Población. El INE incluso hoy comparte con el sistema financiero, tiene ya un servicio habilitado por el cual cobra, por cierto, la posibilidad de poder validar la identidad de una persona. Y entonces, cuando ustedes hoy van a alguna sucursal bancaria y les piden su huella digital, que pasan por alguno de los lectores de escáner, lo que está haciendo detrás es yendo hacia las bases de datos del INE, validar esta huella digital y regresarle una respuesta al banco y decirle, sí, sí es, Luis Fernando Cadena, quien está frente a mí en la sucursal. Y como estos están los datos de CURP y los datos que también son públicos y son bases que se pueden accesar, bases que son más privadas, como los pasaportes, como la firma electrónica que tiene el SAT, que no son fuentes públicas, pero son fuentes que también permiten acreditar la identidad de las personas. Otro segmento, donde quizás engloba algo de lo que es mucho más conocido, los datos censales, estadísticos y administrativos. Naturalmente, como su nombre lo señala, aquí está toda la información que es bastante, es muchísima información la que tiene, por ejemplo, el INEGI. Si ustedes visitan la página del INEGI, es una página muy potente, muy profunda, que nos da muchísima información. La verdad es que se aprovecha poco respecto del potencial que realmente tiene esta información. Y ahí hay una fuente, la verdad, no inagotable, pero sí muy grande, de información que se puede utilizar con fines de negocio, con fines de análisis. Y son típicamente las bases donde cuando se hacen algunos análisis volteamos a ver. Están los estadísticos, que también comparten una parte del INEGI, comparte otra parte entes privados, organizaciones privadas que también realizan investigaciones con fines estadísticos. Y están también los administrativos, dentro de los que yo englobaría toda la información que tenemos de las empresas, de nuestros sistemas internos de las empresas. Tenemos los RPs, tenemos los sistemas, por ejemplo, pueden ser los de nómina, o si tenemos separados los sistemas de CRM para las ventas, o los sistemas que se tengan para riesgos, entran dentro del segmento de información administrativa financiera. Esa también, cuando tenemos que tomar una decisión de negocio, tradicionalmente volteamos a ver nuestra información. Y entonces nos volteamos al área de finanzas, nos volteamos al área de contabilidad, le pedimos al área de tecnología que realice una explotación de la información a la cual se produjo dentro de nuestra organización, que es potente, que es útil, pero nos acaba o nos puede acabar sucediendo un efecto que en ciencia de datos se llama entropía, y es quedarnos encerrados en un mismo círculo, es decir, ciclarnos dentro del mismo círculo de información sin capacidad de poder leer hacia afuera otras variables de información que sean útiles para nuestros procesos de toma de decisiones. Y finalmente están los datos económicos. Aquí también una gran fuente tradicional, muy tradicional de información, la del Banco de México, también información muy rica, muy poderosa,
que tiene alcances y un nivel de granularidad, la verdad, muy, muy bueno. Entre muchas otras fuentes de análisis de datos económicos, que pueden ser también incluso servicios de información, que ahorita les voy a platicar un poco más adelante de esos temas. Los datos económicos nos permiten también, típicamente, hacer análisis y modelar ciertos procesos de negocio a partir de lo que entramos en esas fuentes. Entonces, dentro de estos tres grandes segmentos es lo que yo podría definir como fuente de información tradicional, y el término, si me permiten, tiene que ver mucho con esto de la cotidianidad de voltear a ver estas bases de datos, de saber que si quiero información que me permite identificar por cierto geozona, geoposicionamiento, cierta actividad económica, pues voy a voltear al INEGI. Si necesito información de mis ventas, pues voy a voltear a mi ERP. Si voy a necesitar información censal para saber de qué tamaño es la población, pues voy a voltear otra vez a ver al INEGI. Y así por cada una de las bases de datos es donde tradicionalmente volteamos a ver a la primera necesidad de información. Ese es un poco el énfasis de la información tradicional. Y a donde quiero llevar un poco en la plática de hoy es hacia las que denominamos como no tradicionales. Y esas no tradicionales también puede haber bastantes divisiones o segmentos donde en esta polémica que existe en torno a los datos siempre, a mí me gusta mucho esta división, estos segmentos que hacemos de la información no tradicional. La primera es una división que tiene que ver con fuentes agregadas de información. Y ahorita voy a profundizar un poco más en fuente agregada, pero, perdón, si recuerdan el concepto que platicábamos al inicio, cuando veíamos el ciclo de vida de la información y de los datos, recordaban esto que les platicaba de poder integrar y agregar la información, es cuando genera valor. Entonces, las fuentes agregadas es un gran punto de destino respecto a donde hay que apuntar nuestra atención para cuando tengamos que buscar información específica sobre algún segmento. Ahorita profundizamos ahí. Las fuentes transaccionales automatizadas, estas fuentes de información que tienen un origen digital, tienen un procesamiento digital, tienen una salida digital, y es información que se comparte de manera transversal en las organizaciones, entre las personas, entre los negocios, entre las grandes bases de datos que cuentan con información, pero su atributo principal es que es una fuente automatizada, es decir, es algo que podemos estar consumiendo todo el tiempo, todos los días. Hay otra fuente de información no tradicional que se puede segmentar en los famosos blacklist, las listas negras, las listas negras, listas blancas, listas de cualquier color que ustedes le quieran poner, que pueden ser nacionales, pueden ser regionales. De las nacionales claramente ustedes las conocen, son las que emite el SAT o las que emite cualquier otra autoridad regulatoria. Están las de carácter regional, es decir, aquellas que ciertas organizaciones regionales, típicamente aquellas que realizan operaciones, por ejemplo, la OMA o el OCDE, cualquiera de estas organizaciones multinacionales que también generan información de listas, estas no negras, pues son más bien listas blancas, información de carácter regional o global, que también estos mismos organizaciones publican. Es un gran cúmulo de información la que está allá afuera, y que si comenzamos a voltear a ver este tipo de información, también es algo que no necesariamente siempre tengamos en mente. Típicamente volteamos a ver las más conocidas, pero siempre es importante entender que no son las únicas y que hay muchísimas más, y que pueden dejarnos a veces cortos de vista si nos enfocamos en una, depende de nuestro objetivo de negocio, pero allá afuera, de manera nacional, de manera regional y de manera global, hay muchas fuentes de información de este tipo que también constituyen este segmento, digamos, típicamente no tradicional. Y algo que me gusta mucho también es esta información que pareciera que es tradicional, pero no lo es. Y es la información que tenemos del sistema financiero. Y es la información de cada uno de nosotros, de nuestras cuentas bancarias. ¿Qué hacemos con nuestra información bancaria? De manera normal, en las empresas,
Pues bueno, descargamos los estados de cuenta, se los pasamos al área de contabilidad, realizan los procesos de conciliación y corre todo el proceso contable respecto de si se recibió el pago, si se emitió el pago y se hace el match. Y bueno, por supuesto nos da la posición financiera y nos dan otros insumos de información relevante para la toma de decisiones. Pero si buscamos un poco más, si nos fijamos un poco más en esta fuente de información, hoy todos los portales bancarios del sistema financiero, en prácticamente todo el mundo, nos permiten obtener información digital de todas esas transacciones. Es decir, eh, conocemos el estado de cuenta, ¿no? Bueno, lo conocimos en un papel hace muchos años, luego lo conocimos en PDF y ahora lo conocemos en archivos planos, que pueden ser o en el formato XML o en un formato CSV, que se puede leer con el Excel a veces y otras veces, depende del tamaño, se recomiendan otro tipo de herramientas. Pero si comenzamos a ver esos datos, ya no como el dato que llevamos a la conciliación, sino como el dato que nos puede brindar información respecto de, otra vez, buscar los dos principios que veíamos al principio, regularidad y similitud, podemos encontrar una fuente muy potente de información, porque el metadato, que es, digamos, ustedes ven un archivo de información y trae el dato, por ejemplo, en el sistema financiero, lo va a traer la fecha, trae el concepto, el concepto de la transferencia, el importe y, bueno, el saldo, ¿no? Te hace el débito y el crédito de la operación. Pero cuando volteamos a ver el resto de los datos que pueden venir de estos archivos planos, comenzamos a ver otra serie de atributos de información muy rica para poder comenzar a hacer otro tipo de análisis de información. Y es una fuente también no tradicional, poco explorada, pero también accesible para efectos de poderla integrar junto con otras variables de información, con las fuentes transaccionales automatizadas, con las fuentes agregadas y generar un proceso de información mucho, mucho más rico. Quiero hacer énfasis en las dos primeras, en las fuentes agregadas y en las fuentes transaccionales automatizadas. Estas fuentes agregadas son fundamentalmente productos de información y hay tres formas en las que podemos encontrar estos productos de información allá afuera. Encontramos datos como servicio, el concepto as a service, y ahí podemos pensar de manera muy clara en, por ejemplo, lo que encontramos en un portal de noticias, en los portales del clima, en los comparadores de precios, cuando hacemos una comparación de un viaje o de un hotel, bueno, cuando se podía viajar antes de la pandemia, pero hoy todavía son importantes. Todos estos servicios de información en los cuales recibimos un input simple y directo son productos de información que se pueden catalogar as a service y son agregadas porque claramente, por ejemplo, el clima no es un dato que se obtenga libremente. El clima requiere un proceso de información de agregar variables para llegar a ese dato. Los comparadores de precios igual. Los comparadores toman variables de distintas páginas y los juntan. Y es un poco los procesos de información que se realizan de manera cotidiana en esa parte de los negocios. Otro segmento de estos productos, de estas gran fuentes agregadas, son los productos mejorados, los data enhanced, donde hay un proceso previo para mejorar esta información. Ya son procesos mucho más sofisticados, son procesos donde hay, aquí sí ya comienzan a entrar procesos de analítica, de big data, donde están los de inteligencia artificial, están los asistentes digitales, los streaming de videos, los vehículos autónomos incluso son un producto de datos. Un vehículo autónomo no es nada más un vehículo autónomo es un producto, de hecho, de información. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente funciona más que con las baterías, funciona con la información que tiene. Y es ahí, por ejemplo, donde en estos dos procesos de información previo, productos de información, podemos encontrar, por ejemplo, mucho de lo que hace el SAT. El SAT tiene muchas fuentes de información que de manera general agrega para poder integrar, para darle valor a esa información. No son datos que por sí solos agregan un valor específico, lo hacen mucho mejor cuando se comienzan estos procesos de integración de información, cuando se les hacen procesos detrás para utilizar algoritmos o para utilizar
otros procesos que permitan arrojar mucho mejor información. Y es por eso que el SAT hoy tiene esas capacidades de información. Es un proceso que, como lo decía Daniela al principio, ha venido recorriendo muchos años el SAT, que ha sido muy disciplinado respecto a seguir un camino muy claro de la utilización de la información. Y es un buen ejemplo, quizá, sin duda, de una entidad que está basada en las decisiones, que se basa en creo que está por ahí un micrófono prendido, ¿verdad? Gracias. Entonces, bueno, es una organización que se basa mucho en información y se basa en datos. Entonces, es sin duda una gran capacidad la que tiene, pero para llegar a esa capacidad tiene que realizarla a través de estos productos de información o de estos procesos de agregación de información. Entonces, no es una fuente a la cual podamos apuntar normalmente, salvo en algunos casos, como ya veremos, pero es un gran ejemplo de una organización que realiza procesos de agregación, de integración y de análisis de esa información. Y finalmente hay otra fuente agregada, que son productos de conocimiento, Data Insight, donde sí se les aplican ya procesos analíticos a la información. Y aquí podemos pensar en los servicios, por ejemplo, Bloomberg, con los servicios de información financiera, los servicios de información fiscal, donde encontramos fuentes de información respecto de procesos legales, de mercado, de preferencia, de riesgos, de muchos tipos de información que más que ser un data as a service, es un data insight. ¿Por qué? Porque ya hay no es una línea de información, un proceso de información que vaya directo, sino pasa por un proceso de análisis que le agrega valor, le agrega entendimiento sobre respecto de algún proceso de negocio y entonces se convierte en una gran fuente agregada. Y esas fuentes las segmenté en la parte no tradicional porque aunque parezcan obvias, la verdad es que no son tan ampliamente utilizadas. Cuando pensamos en estos procesos internos, nos volteamos normalmente en las fuentes tradicionales, pero dejamos de lado las fuentes no tradicionales y están todos estos servicios de información que cada vez van creciendo mucho más en el mercado, donde es muy simple acceder, donde se pueden encontrar, se puede llegar y obtener datos de manera relativamente fácil, transparente, y que su valor que agrega a los procesos de negocio es muy amplio, es un valor que se está quedando fuera hoy a veces de los procesos de negocio y por eso creo que es importante comenzar a voltear a ver cada vez más a estas fuentes no tradicionales. Y otra que seguramente les va a parecer muy familiar y muy obvia, que esta es un ejemplo de una fuente transaccional automatizada, es la factura electrónica. Y digo, no es porque haya tenido yo el privilegio de estar en esa institución trabajando, pero y quiero hacerle promoción a la factura, pero la factura es sin duda una gran fuente de información. La factura electrónica, evidentemente usted conoce la historia, no va a tener mucho ahí, pero bueno, pues es algo que nació desde el 2011, sus primeros esfuerzos, que ha venido transformándose, es un proceso muy dinámico, comenzó con casi registros libres de datos en fuentes para ciertos sectores, hasta volverse lo que es el día de hoy. Una gran fuente de información por su potencia. El SAT tiene en la factura electrónica la base de datos más grande de Latinoamérica. Es una base que hoy tiene más de 55,000 millones, si mal no me acuerdo el último dato que debemos haber visto, 55,000 millones de facturas electrónicas dentro de una base de datos. Pero lo que es más importante es la información que tenemos como negocios o tenemos las empresas dentro de nuestros sistemas y que no necesariamente se analiza. Cada factura electrónica, para darles un ejemplo, típicamente tiene hasta 161 campos en una factura normal. No todos se ven. Cuando ustedes ven la representación gráfica, no están viendo 161 celdas de datos. Son datos que se capturan, pertenecen al universo de los metadatos, pero que están ahí y que están disponibles para su análisis en ustedes. Son documentos que ustedes tienen, a los cuales ustedes tienen acceso a través de los servicios del SAT. Pero en un extremo
es tan rica y tan potente la información que tenemos en las facturas de nuestros negocios, que puede llegar a tener hasta casi 1,300 campos adicionales si volteamos y vemos todos los complementos. Ustedes conocen muy bien los complementos que tiene la factura electrónica, pero como en las fuentes tradicionales a veces no reflexionamos respecto del potencial o respecto de lo que podemos encontrar ahí. Y es por eso que la factura le podemos asignar este atributo de una fuente no tradicional, y no tradicional en el sentido no de que no se use, todo el mundo la conoce, todo el mundo la usa, es parte del business as usual de todas las empresas de todos los días, pero es algo no tradicional respecto de cuando volteamos a querer analizar información y cuando queremos entrar en el análisis profundo de esta información. Entonces, tenemos esta gran capacidad de datos, multipliquen cada uno de esos datos por el número de facturas que emiten en sus negocios, por el número de facturas que reciben diariamente en sus negocios, y está ahí el potencial de esta información, y es una fuente que está automatizada, es decir, se puede recibir directamente de los servicios a los que todos los ciudadanos tenemos, contribuyentes tenemos acceso del SAT para poder utilizar nuestra facturación. La tienen ustedes en sus servicios también de ERP, pero está más automatizada a partir de los servicios que se operan en la nube. Y bueno, la idea de ejemplificarlo con esto tiene que ver con esa potencia que hoy tiene. Es algo que está ahí, que está, como les decía, dentro de los negocios, está internalizada en todos los procesos, pero no volteamos a verla cuando se trata de analizar información, más claramente, evidentemente, las ventas, pero hay mucho más allá dentro que simplemente las ventas. Hay posibilidades muy grandes de análisis de información y esa información, hoy los servicios de información permiten hacerlo, como les decía hace un momento, de una manera relativamente fácil y poder acceder a servicios que hagan este data insight, este análisis de valor respecto de la información, están disponibles. Un ejemplo que tenemos y que estamos trabajando con PLC, con Octavio, tiene que ver con el uso de datos para el cumplimiento y prevención de riesgos. Utilizando, por ejemplo, la información de la fuente transaccional automatizada de la factura electrónica, podemos hacer, junto con otras fuentes y otros procesos de integración, por ejemplo, obtener estos tres tipos de análisis. Un análisis de congruencia para poder determinar discrepancias entre los impuestos, entre lo que se determina de ICR y lo que se determina de IVA, las retenciones, por ejemplo. Podemos hacer análisis de redes de confiabilidad de la proveeduría para poder identificar si alguna de parte de nuestra red tiene riesgos o no tiene riesgos, qué tan saludable, pero sobre todo cómo está el nivel de cumplimiento. También es posible a partir del uso de este tipo de información no tradicional, integrada con otras variables y incluso con información propia de la empresa. Y otro producto que, por ejemplo, podría parecer también poco claro su relación, pero también es posible realizarlo a partir de la misma información, son los análisis de los controles volumétricos. Esto es más para el sector hidrocarburos, que, como ustedes saben, es un sector que ha venido expandiéndose en los últimos años y donde el control de los volúmenes de los hidrocarburos pues es notoriamente una actividad y ocupación que deben de tener las empresas de este sector, pero que pueden comenzar a hacer sus procesos de control de manera automatizada a partir también de fuentes transaccionales como la factura electrónica. Entonces vemos que productos así, que productos que podrían parecer que requieren o que no podrían integrarse de manera automática, se pueden hacer haciendo uso de esta información y haciendo uso de servicios de servicios de Data Insight que permiten obtener ese conocimiento específico sobre, por ejemplo, estos tres particulares, la congruencia entre los impuestos, la confiabilidad de las redes o los análisis volumétricos a partir de esa información. Profundizando quizá un poco más en esta parte de las redes de confiabilidad, porque es un ejercicio muy, muy interesante respecto del uso de información. Se hace de manera automatizada, se integran fuentes de información abiertas, los blacklists, otros procesos de información, la información proveniente particularmente de los FDIs, y se puede determinar qué tan contaminada está mi red de proveeduría, pero sobre todo cuál es el nivel de cumplimiento que tiene.
Y entonces, ustedes conocen mucho más ese tema, donde podemos ver los riesgos que podemos incurrir como empresas si no tenemos una adecuada calificación de nuestra red de proveeduría a lo largo de nuestra cadena. No solamente en el primer nivel, incluso en el segundo nivel es necesario poder ver más allá del primer nivel, y también es posible hacerlo a través del uso de información, del uso de estos datos en servicios de información que nos permitan llegar más allá de lo que es evidente. A veces lo evidente es mi primer nivel, qué tan cumplido está, que ha presentado sus declaraciones en tiempo, ha presentado sus obligaciones, tiene operaciones de riesgo con proveedores que estén boletinados, tiene algo que le genere un riesgo comercial, por ejemplo, está boletinado por el Tesoro de Estados Unidos, puede tener un acto corporativo que sea relevante para nosotros conocer desde antes. Este tipo de servicios lo hacen. Lo hacen también de manera segura, que esto también es un elemento que hoy los datos ha venido discusiones a lo largo de estos últimos, yo diría, 3, 5 años, donde pensamos que la seguridad de los datos es algo que no es un producto acabado, cuando en realidad sí lo es. Hoy los servicios que se pueden obtener en la nube permiten tener una seguridad mucho más robusta incluso que los centros de datos de las empresas. Si ustedes van a las grandes empresas hoy que hacen muy grandes inversiones en materia de seguridad, eh, lo han hecho y lo siguen haciendo más por la estructura de sus sistemas que por la accesibilidad que puedan tener en la nube. Es decir, si hoy yo quisiera montar, por ejemplo, un proceso nuevo de información, lo hago directamente en la nube. ¿Por qué? Porque puedo acceder a los productos de seguridad con mucha mayor agilidad y actualizarlos e incluso poder innovar en materia de seguridad con mucha mayor oportunidad que si lo hiciera en un esquema tradicional de centros de datos. Entonces, la verdad es que la seguridad en la nube es mucho más robusta que la que pueden encontrar en sus centros de datos. Incluso es como un principio similar al que pasa con los bancos. El dinero siempre es mejor tenerlo en el banco que debajo del colchón. Sin duda nos da seguridad tenerlo debajo del colchón, pero claramente ahí es donde está menos protegido que dentro del banco. Entonces, algo similar le pasa a los datos y a la información. A veces pensamos que tener respaldos en USBs o en discos duros es lo más seguro, y la realidad es que hay mucho más riesgo de un daño de esa información por eventos climáticos o eventos del día a día donde se encuentren y se puedan dañar esos equipos que teniéndolos en la nube. Y bueno, finalmente, ¿qué nos permiten estas redes? Pues atender y prevenir riesgos. Como les decía, se pueden prevenir riesgos en muchas vertientes, pero en particular estas plataformas permiten identificar riesgos en las operaciones, riesgos en los procesos de devolución de IVA, o incluso los riesgos que hoy el SAT, las cartas de invitación, puede estar generando a partir de la suspensión de sellos o de la identificación de discrepancias. En resumen, creo que el punto que quería destacar hoy con ustedes en esta plática tiene que ver con voltear a ver estas fuentes no tradicionales de datos y comenzar a pensar que las necesidades que tenemos como empresas, como personas, se pueden atender no necesariamente siempre con la información a la cual tenemos acceso o la primera que nos viene a la mente, sino que podemos pensar un poco más allá, pensar fuera de la caja y comenzar a tener esta inquietud respecto de cómo encontrar estas fuentes agregadas de información, cómo encontrar las fuentes automatizadas, qué otros datos están ahí afuera que me hagan sentido, y comenzar a reflexionar respecto de si los análisis que ustedes vienen haciendo de manera diaria para prevenir riesgos, para identificar cumplimientos, para ver el posicionamiento de sus empresas en la parte financiera, están o se pueden perfeccionar a partir de lo que podamos encontrar en estas fuentes no tradicionales. Y terminaría mi intervención con esta, no es reflexión, pero es algo dado que esta plática es de datos, entonces tenemos que terminar con un tema de datos. Y hay una frase de un programador y escritor relativamente famoso en el medio, que se llama Daniel Keys, que dice: puedes tener datos sin tener información, pero no puedes tener información sin tener datos. Y creo que
después de lo que hemos platicado hoy, nos hace más sentido esta frase, donde lo que les decía al principio nos resuena. Podemos tener datos aislados, podemos tener muchísima información, pero eso no quiere decir, perdón, podemos tener muchos datos, pero eso no quiere decir que tengamos información. Pero en cambio, no podemos hablar de que tenemos información si eso no está respaldado por datos. Yo con esto terminaría esta intervención. Espero que si hay alguna duda la podamos platicar. Si tienen alguna pregunta, muchas gracias por su atención. Luis, en verdad te agradecemos muchísimo la información. A mí me gustaría transformar en la parte, ahora nosotros, como dices, es cómo podemos aprovechar estos datos para el cumplimiento, ¿no? Yo creo que como parte de TLC, como TLC Magazine y muchos de los que están aquí, lo que buscamos es el cumplimiento para que realmente la autoridad también vea, ¿no? Y sea ese sentido de que realmente queremos cumplir para tener un mejor comercio exterior en México. Y pues antes, bueno, nada, quisiera darte un reconocimiento virtual por esta excelente plática en la que dice TLC Magazine México y hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento a Luis Fernando Cadena Barrera por hacer un trueque en la plática virtual con el tema el uso de información proveniente de fuentes no tradicionales como mecanismo de control y prevención de riesgos el día 25 de septiembre del 2020. Muchísimas gracias, Luis.